Noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana, como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Jorge Castañeda y en esta ocasión Valeria Moy para discutir dos temas muy polémicos. Primero, vamos a analizar la absolución y liberación de la maestra Elba Ester Gordillo. Luego vamos a debatir la situación de la oposición al próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín. ¿Qué pasó, Leo? Buenas noches. Jorge Castañeda, buenas noches, Jorge. Hola, Leo. Y en esta ocasión nos acompaña Valeria Moy. Valeria, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Gracias por venir. Hola. Hoy vamos a comenzar discutiendo el fallo de un juez federal al absolver y ordenar la liberación inmediata de Elba Ester Gordillo después de más de 5 años que estuvo detenida, acusada de defraudación fiscal, delincuencia organizada y lavado de dinero. El fallo lo dio a conocer el abogado de la maestra la madrugada del miércoles pasado, justo el mismo día en que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le otorgó la constancia como presidente electo a Andrés Manuel López Obrador. Esto generó suspicacia entre algunas voces que consideraron que se trató de un pacto entre el presidente electo y la actual administración, debido a que durante la campaña el nieto y el yerno de la ex lideresa del magisterio apoyaron a López Obrador. El PAN y el PRD consideraron que la liberación de Elba Ester es el principio de la amnistía del próximo presidente de la República y forma parte de un supuesto pacto de impunidad entre los gobiernos actual y entrante. Por su parte, la Procuraduría General de la República dijo que no compartía los criterios para la absolución y liberación de la maestra. Andrés Manuel afirmó que la liberación de Elba Ester fue decisión judicial, por lo que se deslindó de este asunto. Y Elba Ester ya pidió que le devuelvan su pasaporte y se cancelen las alertas de viaje que se emitieron para impedir que saliera del país, y ha adelantado que reaparecerá al público el 20 de agosto. ¿Y quién mejor comenzar este análisis que Jorge Castañeda? Bueno, Leo, no sé si... Tú siempre dijiste no. que estaban muy mal armados los casos. Siempre lo dijo, ¿eh? Cuando estuvimos aquí, bueno, sí, no en este estudio, pero sí, en el de al lado, sí, el día que la detuvieron, correcto, hicimos un programa especial, o nos sí, tocaba programa, no sí, me acuerdo. Y antes de que entráramos nosotros, tú estabas platicando con Castillo, con Alfredo sí, Castillo. Alfredo Castillo, que era su procurador en su ese procurador momento, que dizque presentó el caso. Sí. Y Héctor y yo estábamos cotorreando ahí, él hablará por sí mismo, pero mi recuerdo es que desde que estábamos oyendo a Castillo, yo sí le dije a Héctor, oye, esto no tiene ni pies ni cabeza. Sí. No hay esto no va a jalar, es evidentemente un caso político que están inventando. Ahora, puede ser, y Castillo lo dijo, creo que nos dijo ahí en corto o algo, a ti te dijo en corto, a ver, esto es para detenerla ahorita, ya luego vamos a armar el caso fiscal y con ese sí la vamos a encerrar mucho tiempo, pero por lo pronto lo que queríamos es detenerla. Pues resultó que no pudieron armar el caso fiscal en 5 años. Sí. Y tampoco pudieron armar el de lavado de dinero y delincuencia organizada. Lo que sí pudieron hacer, porque Elba obviamente construyó su propia tumba en ese sentido, es que desde antes habían generado un clima de impopularidad, de repulsión en la opinión pública en contra de sus abusos o excesos de tren de vida, de forma de hacer política, de forma de dirigir el sindicato, que no necesariamente correspondía con la realidad, pero en fin, se había generado ese ambiente, de tal suerte que cuando le arman este linchamiento jurídico, porque eso fue, pues la opinión pública aplaude, y nadie o poquísima gente a lo largo de los 5 años cuestionó la solidez jurídica del caso, que es la única que se puede cuestionar. Lo demás ya son juicios morales que, por cierto, se pueden o no compartir. Ahorita le vamos a entrar a eso. Pero ya es un tema moral, ya no es un tema jurídico. Simplemente para terminar, tengo la impresión que todo esto de las coincidencias, si López Obrador y Peña y todo eso, además de discutirlo,
pero es posible, no me consta y no me lo ha dicho ella, pero me han comentado que ya estaba muy cerca el tema de ser atraído por la Corte, por la Suprema Corte. Sí. Y ahí se iba a caer de manera absolutamente estrepitosa, como ya lo sugirió Olga Sánchez Cordero. Sí. Ayer o antier ya dijo el caso. A ver, era un caso endeble, dijo. En Honduras no se sostiene. Sí. En Nicaragua no se sostiene. A lo mejor hoy sí. A lo mejor hoy sí se sostendría. Pero lo importante aquí, Jorge, es que tú desde el principio dijiste que jurídicamente no había bases. Ahorita vamos a entrar al oso. ¿Al oso? ¿Al oso? Pero sí es un oso, Valeria. No, bueno, yo creo que de los 3 delitos que se le imputaban, ¿no? El de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal, el único que ni siquiera se armó absolutamente nada fue defraudación fiscal, que sí, parece que es el único que verdaderamente se le podría haber imputado. Y ya la habían absuelto. Y ya la habían absuelto. Entonces, la parte del lavado de dinero, la verdad es que desde el origen era un poco absurdo, porque hubo el caso, o sea, el sindicato le dio los 2,000 millones de pesos, ¿no? Voluntariamente. Y pues, ¿qué puedes argumentar ahí? No estoy defendiendo a la maestra Elba Ester, sí, ¿no? Y tampoco ni su tren de vida, ni que el sindicato le haya dado estos recursos. Pero legalmente, jurídicamente, era un caso que era frágil. Entonces ahora lo que va a seguir es casi que pedirle una disculpa. Pero ahora esto se repite. O sea, esto no es la primera vez que sucede, ¿no? Entonces, lo que parece es que la PGR tiene una imposibilidad enorme, sí, de armar casos. Bueno, este ha sido un sexenio desastroso. Desastroso en ese sentido. Entonces te habla de dónde está la capacidad de la PGR. Y otro tema que no sé si nos dé para discutirlo, pero es, ¿qué onda con los sindicatos? O sea, ¿para qué se usan los sindicatos? ¿Para extorsionar a los que dan las cuotas y darle los recursos a su dirigente? Porque en todo este tema de la educación en México y de la educación de los niños, pues casi que ni hablamos, ¿no? Héctor. Bueno, pues creo que estamos ante un caso más. Digo un caso más porque es lo realmente sistemático a la hora en que se empeña el gobierno en alguna causa, pues de juicio por consigna, ¿no? Está claro que a confesión de parte, a confesión del Poder Judicial de que este caso no tenía sustento, lo que hubo fue un proceso por consigna política contra un personaje de este poder, de esta visibilidad, de este desprestigio, y cumple perfectamente llena todas las casillas del procedimiento por consigna. Teníamos la sospecha desde el primer día, porque nos dijeron que este tema, pues, las acusaciones primeras, nos dijo Castillo aquí, sí, acá, que eran lavado de dinero y delincuencia organizada. Plotter, ¿te acuerdas? Traía su cartulina enorme. Esos eran telarañas. El mapa de las transferencias por el mundo entero. Así es. ¿No les suena? Sí. ¿No? Sí. No, bueno, claro. Bueno, por eso. No, totalmente. No. Bueno, y a Josefina y a Naya le hicieron lo mismo, es a lo que te refieres. Y a Josefina también se le hicieron. Entonces, y acuérdate de las cartulinas de Duarte, ¿eh? Nada más para que lo tengamos en el radar y no nos sorprenda cuando salga libre. Cuando salga Duarte. Javier Duarte, ¿no? Es un caso muy visible, muy escandaloso, de lo que es un fiscal carnal, ¿no? Como le decimos ahora. Por cierto, la clase fiscal carnal que vamos a tener los siguientes años, porque ya decidieron que va a ser igual. ¿Qué quiere decir esto? Que el procurador es el empleado del presidente y el presidente le dice, me agarras a ese o me sueltas a ese, y él lo agarra o lo suelta. Si lo hace bien o lo hace chueco o lo hace, normalmente lo hace muy mal, como lo hicieron en este caso del Bester Gordillo, pero siempre de una manera ilegal, judicializando, politizando la justicia y procediendo por consigna. Bueno, lo hacen mal, pero estuvo 5 años detenida. Bueno, en la cárcel pocos días, hay que decirlo. Más bien estuvo en el hospital y en su casa. Eso es mucho peor. Sí. Eso es mucho peor. Sí, por eso. Que por consigna puedas mantener en la cárcel 5 años a alguien. Sí. Entonces, es la eficacia política contra la corrupción completa de la justicia. Yo no soy el que voy a defender al Bester Gordillo, pero sí voy a decir que esta es la justicia que no puede seguir habiendo en México. Y es la que nos están prometiendo que va a seguir. Porque el señor presidente nuevo va a tener un fiscal que va a nombrar él.
El acuerdo que sí sabemos que hizo con Peña, no tiene nada que ver con el de Gordillo, tiene que ver con que él va a poner la terna. Él, de acuerdo con el presidente. No, es que es... El presidente, de acuerdo con el nuevo presidente, va a poner la terna. Va a poner 3 y esa terna es la de los 3 que quiere el nuevo presidente. Sí. Y el Senado, que es el nuevo presidente, va a escoger al que el presidente quiere. Sí. Y vamos a tener un fiscal carnal, que es el tipo de fiscal que hace este tipo de cosas. Con una que estamos diferencia, viendo. Perdón, importante, Héctor. Este fiscal que nombre se queda 9 años. Ah, bueno. Inamovible 9 años. 9 años. Antes por lo menos los podían correr antes. 9 años. Ahora ya no lo pueden correr, ¿eh? 9 años de fiscalía de consigna. De consigna, así es. A ver, tan podían, fueron 4 procuradores, ¿Sí? incluyendo este último que es su procurador permanente. Así es. Interino permanente, que es un concepto nuevo que se ha inventado en la PGR ahora. Interino permanente. Exacto. Sí, Ahora, yo quisiera, en el pero caso... hay 4 procuradores en 5 años no pudieron demostrarle nada. Sí, ya ha sido el caso Oye, con los otros a ver, presidentes. no es un fiscal carnal, no son cuatrillizos o cómo se, ¿sí? Ni mellizos ni trillizos. Ni cuatrillizos. Esos, pues de esos. Ahora, aquí tanto Valeria como Héctor han dicho, yo no voy a defender a la maestra Elbester Gordillo. Yo tampoco. Y aquí sí hay una diferencia contigo, Jorge, que es, yo creo que la maestra sí es uno de los íconos de la corrupción en México. Y creo que se lo ha ganado ella por presumir una riqueza que no se sustenta con sus ingresos. Perdón que te lo diga, a mí me hubiera gustado que hubieran perseguido a la maestra por corrupción, por enriquecimiento ilícito. Ahora, tu argumento, que lo escribiste el otro día, es, pues son recursos privados, porque son recursos del sindicato. Yo ahí tengo una diferencia, porque también mucho del dinero que recibe el sindicato es dinero público, de fondos públicos que llegan al sindicato por el contrato colectivo de trabajo. Por eso hoy los sindicatos, Valeria, son sujetos de la ley de transparencia. Entonces, a mí, cuando decimos yo no voy a defender a la maestra, es que claro, ¿por qué no vamos a defender a la maestra? Pues porque tenemos una idea, una noción de que es ostentablemente corrupta. El problema, Leo, es que no estás peleando conmigo, te estás peleando con un fallo que es jurisprudencia de la segunda sala de la Suprema Corte de 2010 en el caso del sindicato de Pemex. Pero es exactamente lo mismo. Y el fallo fue clarísimo, por unanimidad en la segunda sala. Una vez que los recursos salen del erario, salen de la tesorería, son privados. Hayan sido públicos o no hayan sido públicos. Es un fallo que ya es jurisprudencia desde esa decisión de la Corte en 2010. Pero entonces, bajo ese argumento, bueno, es que legalmente no hay manera de comprobarle que la maestra es corrupta. Legalmente no hay manera, a menos de que, lo veníamos platicando con Héctor, eso sí, el sindicato la demandara a ella, es que puede acusarla por haberse robado esa lana. Cosa que no Entonces, no es por corruptas, sino por robo. Que ella fue y se metió a las arcas del sindicato y agarró una lana que era del sindicato, no público. Pero entonces déjenme poner la pregunta. Nada más que ¿es corrupta la maestra? A ver, déjame. ¿Es eso moralmente o jurídicamente? Jurídicamente no, claramente no. Moralmente. Es un asunto ya juzgado. Moralmente, si quieres, ahorita lo discutimos. A ver, te digo Héctor, lo que pienso. Yo quiero precisar, cuando digo que no voy a defender a Elbester Gordillo, no me refiero a que no me parezca una brutalidad el atropello que han cometido con ella por razones políticas. Porque es un atropello que en el fondo se comete contra todos. Claro. Es decir, Jorge lo ponía en un artículo, si se lo pueden hacer a una gente así de poderosa, imagínate lo que le pueden hacer a una gente sin poder. Es decir, eso es simplemente inaceptable. Abuso de poder, es un abuso del poder. A mí no me gusta el estilo de vida ostentoso que proclive a que concluya todo mundo que es fruto de la corrupción del Elbester Gordillo. No me gusta en lo más mínimo. Pero lo que para mí es totalmente indefendible del Elbester Gordillo es que ella, en defensa de los intereses de su sindicato y de su poder dentro del sindicato, obstruyó, deformó y empeoró la calidad, obstruyó toda reforma seria de la educación de México y es la responsable del muy mal estado que guarda en gran parte la educación, echándole siempre la culpa a la autoridad, pero siendo ella el verdadero factor de poder que obstruía y manejaba todo. Eso es para mí el pecado histórico
del Bester Gordillo. No la corrupción, dirías. No, de la corrupción no sé. De esto otro sí sé. Y sé que el sindicato del Bester Gordillo, bajo su mando, colonizó la Secretaría de Educación Pública, se apropió de educación pública y tenemos la educación pública que tenemos de baja calidad, gracias en gran medida a los intereses y a la manipulación política del Bester Gordillo. Y eso sí me parece un pecado histórico imperdonable. Y bueno, yo agregaría a eso lo que yo escribí en su momento, que creo que al final la maestra cayó por lo que los griegos llamaban la hubris, que es esta arrogancia de sentirse tan poderosa, casi Dios, incluso por arriba del presidente. Lo que creo que calentó a presidente Peña Nieto es que durante la campaña, ya siendo presidente electo, hasta lo insultó. Cayó arquetípicamente como caen los líderes obreros poderosos en este país. Por pensar que era más poderosa de lo que era y desafiar con su poder sindical al poder presidencial. Por eso cayó Morones en los años 20. Claro, por eso totalmente. caen los líderes sindicales, porque dejan de ser líderes sindicales y piensan que tienen fuerza para pelearse con el presidente. Don Fidel nunca lo hizo. Por eso no cayó. Por eso nunca cayó. Por eso Don Fidel nunca lo hizo. Y eso lo Por eso aprendió muy siempre bien de estuvo en la Morones. foto. Él siempre salía en la Valeria, Estuvo en la foto. ¿es corrupta la maestra A ver, Sion? yo creo que hay un tema bien importante aquí, para entender si es corrupta o no, moralmente incluso. Y es, ¿cuál era el propósito de que el sindicato le diera esos miles de millones de pesos? O sea, cuando el sindicato le da esta cantidad de dinero a la maestra, supongo, a lo mejor me equivoco, pero se los da con algún propósito. Toma, maestra, te los doy para que hagas tal, 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 tal. Si a partir de esos objetivos ella hace lo que quiere y se brinca las trancas y se los gasta en el avión o en la cirugía o en Neiman Marcus, entonces sí podría decir, oye, es corrupta. Pero a lo mejor el sindicato se los da de buena onda. A lo mejor el sindicato se los da de buena fe. Pero es que ahí entra otra cosa, Obviamente. Valeria. ¿Quién controla el sindicato? Ella, o sea, obviamente. finalmente, Entonces ella les daba los una disidentes camioneta en el Homer. sindicato, los que sí se Bueno, podían quejar, obviamente. pues los defenestraban. Obviamente, Entonces, y les daba una camioneta Homer a cambio y hacía Claro, sus también los rifas, tenía engrasados. Los tenía engrasadísimos. Así Entonces es corrupto Pues, todo el círculo. Pues sí es no corrupto, es solo claro. ella, es corrupto todo el círculo. Pero esto sigue sucediendo. Recordemos el caso mucho más reciente, Esto es un buen punto. en una escala mucho más chiquita, de Laida Sansores. 700,000 pesos en tintes de pelo y muñecas y demás, ¿no? Porque pues, tiene derecho, y ella misma lo dijo, oye, yo no estoy haciendo nada ilegal, yo tengo derecho a mi sueldo y a esta dieta que me dan, pues yo me lo puedo gastar en lo que yo quiera. Es un poco el mismo principio, pueden hacer lo que quieran con su dinero porque no hay nada legal que se los impida. No es su dinero, es el que les da a alguien y en ese momento se vuelve Pero sí ellos. es, yo sí creo que Bueno, ahí sí a mí moralmente, el tema- quieren, a mí yo el creo que tema- sí es el tema un que más me sistema preocupa corrupto. es el que menciona Héctor. A mí ese es el tema de la que educación, verdaderamente me claro. preocupa. La educación en México ha tenido unos avances que son avances como de hormigas en un país que o se mueve rápido o se está rezagando a un punto en el que no va a haber punto de retorno. O sea, vamos a cruzar, el mundo va a cruzar el Rubicon y nosotros nos vamos a quedar muy lejos. Sí. ¿Qué estamos haciendo? Nada, parece Al que revés, no nos va para atrás. importa. Ahora, Eso es lo que a va mí me para atrás. molesta Perdón, de este tema. iba- Un punto además sobre esto es lo que podríamos llamar el síndrome Evita Perón. Evita Perón fue venerada por los famosos descamisados durante Claro. 7 años, digamos, entre que conduce la manifestación que libera a Perón, luego la elección, luego los primeros años de la presidencia, hasta que se cae su vicepresidencia y se muere. Bueno, Elba se quedaba chiquita comparada con Evita, o sea, eran pieles, bolsas, zapatos, De Evita. viajes, el Papa, o sea, Sí. lo que tú quieras. Bueno, sus no agremiados, porque no era lideresa sindical, pero sus aficionados, sus bueno, descamisados, La CGT, ¿no? la adoraban. No, nunca fue funcionaria No, sindical. pero era la líder Era la lideresa, moral. la lideresa. Sus seguidores, La digamos. líder- seguidores, digamos. claro. La adoraban Sí. y Claro. les encantaba que ella presumiera en efecto sus pieles, todo eso, porque había un elemento, uno, aspiracional, y dos, de que qué bueno que tenemos a una representante que se presenta así Muy bueno. y así se le para enfrente a los de la sociedad rural en las ferias de derecha. Buenos Aires, Mira. a la derecha y todo. Yo no soy un maestro
de donde hayan sido millones de maestros o cientos de miles que la apoyaron. Pero es un sistema corrupto, no es completamente corrupto. Ok, ya está. El sistema es corrupto. Y ella es parte de eso. Y ella es parte de eso. Igual que los petroleros. Es un problema igual. El petrolero Carlos Romero de Champs enseñando y diciendo, presumiendo su reloj. Pero aquí no ha cambiado nada. Es presidente y esto así funciona. De ese sistema. Sí. Por supuesto que sí. Déjenme contarles otra anécdota de Morones, que es un líder muy fundacional de todo esto que estamos hablando. Primero, dile, hay mucha gente que no sabe quién es Morones. Creo Morones, que vale la pena. Líder obrero de los años 20, muy consentido del presidente Calles, que quiso ser presidente, que fundó un partido laborista y que, bueno, era un personaje que, bueno, no tenía límite en ninguna de las cosas que hacía. Entre otras, en vestirse de una manera ostentosa. Sí. Ostentosamente ostentosa. Sí. Y la explicación que él daba, capa dorada. La explicación que él daba era una explicación de clase. Decía, yo me he visto como un príncipe para que cuando vaya yo con un empresario entiendan estos cabrones que los obreros también vestimos bien. Bueno, sí, está bien, es una locura, pero bueno, al final es esa cosa aspiracional que dice Jorge. Volviendo al tema de la anécdota de Morones. De la anécdota de Morones. A Elbester Gordillo hay que reconocerle como líder sindical una cosa muy importante que ningún otro líder logró en México en estos años. Y es que mantuvo y mejoró el valor del salario real de sus sindicalizados. Sí. Y eso es lo que tiene al sindicato de la educación en esa posición en donde hoy un puesto en el sindicato de la educación es codiciable para gente que viene de las universidades, cosa que era impensable en los años 80. Logró eso. Como líder sindical, es una líder, digamos, al que sus agremiados le van a reconocer siempre que haya defendido su nivel de vida. Ha dado resultados. Solo que lo hizo a costa de todo. A costa del bien mayor que había que tutelar. La educación. Que era la educación. Pero ella, y su mandato es el otro. Pero ese es el punto. Ahí sí, como líder sindical, su mandato es defender los intereses de los trabajadores. Yo la veo a ella como una mexicana con poder en la educación, que lo ejerció siempre en servicio de una parte, que eran los trabajadores, y no en servicio de la parte mayor, que eran los niños y la calidad de educación de los trabajadores y de ella. Y de ella, desde luego. Ahora se nos está acabando el tiempo y yo sí quiero... Bueno, ¿qué va a pasar? Elbester libre, eso es lo peor. Nuevo presidente... Eso es lo peor. A ver, es que nuevo presidente que ostensiblemente tuvo el apoyo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y de la fracción, digamos, del grupo del Elbester Gordillo. Y de la familia. Y de la familia del Elbester Gordillo. ¿Qué viene? A mí me da gusto que la hayan liberado porque se repara una injusticia confesada por el Poder Judicial como una injusticia. Pero me preocupa mucho lo que va a hacer. Porque si va a salir de ahí como el conde de Montecristo a tomar venganza, entonces vamos a volver a tener en el país que hablar del sindicato de maestros en lugar de la educación. El pleito del sindicato de maestros que esta nueva conde de Montecristo puede generar al salir puede ser tan intenso que acabemos no hablando ni viendo más que eso, ahora que empezábamos un poco a hablar seriamente de educación. No, parece que no. Parece que la política va a volver sobre esto y va a volver a llenar de pleito sindical y de política de baja clase. Sí. Bueno, de hecho ya se está hablando que se va Juan Díaz, bueno, ya está sucediendo. Que regresa la maestra, que va a ser la coordinadora, ¿no? A ver, yo no tengo una bola de cristal, pero si tuviera que apostar que a ti te gusta el tema, yo apostaría que Elbester va a regresar y va a regresar con un papel muy importante en temas educativos, si no es que moviendo otros siglos que a lo mejor no nos enteraremos. Muy amiga de Esteban Moctezuma, hay que decirlo, entiendo que tienen una relación desde eso sí, yo no la conozco. No, desde que Esteban Moctezuma fue subsecretario oficial mayor. Con Cedillo. Con Cedillo. Con el secretario. Bueno, y en esta administración hubo unos avances, unos ligeros avances en el tema educativo y se empezaba a mover y se empezaba a hablar de los niños al centro. De bueno, gracias a que encarcelaron a la maestra. La maestra había sido el dique de eso. Empezamos a tener un censo de profesores, un censo de alumnos que era increíble, así, por más básico que parezca, que ni siquiera se tenía.
Y prepárate, porque eso se va a ir para atrás, ¿eh? O sea, ya hablar de los niños y de cómo le hacemos para que aprendan mejor, eso se nos va a olvidar en un año. Y en un año vamos a estar discutiendo la CENTE, el CENTE y los dimes y diretes políticos que los van a tener detenidos. La educación en México, prepárate, porque vienen otros años donde pues, se nos va a volver a olvidar. ¿Lo ves así tú también? Mira, sí, no, Leo, porque yo creo que hay una... En el programa de López Obrador, entre los seguidores de López Obrador, y ahora diputados, senadores, funcionarios, subsecretarios designados de educación, etcétera, pues tienes más que suficiente resistencia u oposición a la reforma educativa de Peña, con o sin Elba, francamente. Yo llegué a platicar con alguna gente a principios del sexenio de Peña que por un lado quería Peña, por otro lado conocía mejor que nadie a Elbester. Y le pregunté a esta persona, cuyo nombre no voy a nombrar, porque se entiende, si no hubiera sido más fácil la reforma educativa con Elba que sin Elba. Y esta persona que tiene estas características me dijo, no tengo la menor duda que hubiera sido más fácil con ella que contra ella. ¿Sí? ¿Tú crees? Yo tendrías que lidiar con una, no con toda la... Pero lo que sí a mí me queda un misterio, un enigma, que es el enojo de Peña o la hazaña de Peña contra Elba. No termino de entender a qué se debe. Si se debe a su oposición a la reforma educativa, si se debió a que la única manera de sacar la reforma energética, es una tesis de Héctor, era amenazando a Romero de Champs con un destino parecido al de Elba, entonces que no le hiciera de jamón. Sí. O tres, si hubo otro agravio, no sé cuál, durante la campaña. Es que sí lo insultó, ¿no te acuerdas que lo había insultado? Las demandas de la sociedad. La sociedad tenía ya un juicio muy fuerte contra Elbester. Entonces eso me parece que juega un papel fundamental. No menor que otros, y sin embargo no operaron. Entonces yo no sé, de todos estos elementos, cuál fue el que llevó a Peña a meterla a la cárcel, o a la suma de todos. Pero entonces no estoy seguro si el motivo principal haya sido su oposición a la reforma educativa. Puede ser que sí, puede ser que no le gustaba para Fíjate nada. Que yo a muerte. Para contrapuntear lo que has dicho, que aquí desde hace más de 8 años que empezamos el programa y hemos tratado mucho el tema educativo, yo nunca vi una relación de tanta armonía y sincronización como la que hubo con Juan Díaz y Aurelio Nuño, que creo que fue fundamental para sacar lo poco bueno de la reforma educativa. Nunca lo vi con Elbester Gordillo y los otros secretarios que le tocó. Siempre había esta disputa de que no, las autoridades decían es el sindicato y el sindicato decían no son las autoridades. Creo que por primera vez se logró algo muy importante, que trabajaran en conjunto el gobierno y el sindicato. Cosa, por eso, o sea, nada más... ¿Tú tienes tus dudas al respecto? No, lo que te dirían líderes sindicales de sindicatos educativos más o menos, digamos, íntegros que el CENTE en el resto del mundo, te dirían algunos, pues muy mal. No se trata de que se lleven bien, no se trata de que se entiendan, se trata de que peleen a los sindicatos y el enemigo, el adversario del sindicato es el patrón, y el patrón se llama el gobierno. Pero entonces ya se jodió la educación. Bueno, pregúntales a los profesores franceses, a los alemanes, a los brasileños, a los chilenos, si quieren una buena relación entre su sindicato y la autoridad. Y pregúntales a ver si tienen algo parecido a la CENTE entre sus huestes. Algo parecido. Algo parecido a que el sindicato de maestros franceses se apodere de la tesorería y tenga plazas fantasmas. ¿Verdad que tampoco? No quiere ser autoridad, ¿verdad? Bueno, pues la maestra lo que quiso fue ser autoridad y lo fue por interferencia de esta persona 2 sexenios.
Más. Sí, exacto, Entonces, totalmente. Está bien, que peleen los patrones y los... Pero Salinas le entregan todo eso, no es... Bueno, Y se fue apropiando cada vez de más. Más. Bueno, Primero tu Salinas, yerno luego fue Cedillo. subsecretario de Educación Pública básica. En cada sexenio. Hombre. Son 4, no Sí. 2. entonces ¿son líderes sindicales o son políticos ambiciosos? Bueno, pues se pasó de política ambiciosa como morones y esa es parte de su desgracia. Oye, Evita se pasó cuando quiso ser vicepresidente. Ahora se salvó porque se murió, que ahora, es una muy buena la solución. lógica, Una la muy lógica buena forma de política, salvarse. Es una la lógica política, muy práctica. la lógica política de esto no puede justificar el proceso por consigna. No, pues Esto no puede No, ser. no, porque totalmente. Esta es una Totalmente. arbitrariedad que finalmente es amenazante para todos. Y no se ve bien para el próximo Y tenemos sexenio. muy malas noticias de que así va a seguir. Así es. Bueno, tengo que hacer una pausa. Vamos ahora a analizar qué oposición tendrá el gobierno de López Obrador, oposición partidista, en el próximo sexenio. Regresamos en un momento más.